Mati llega, va, viene, corre, es el corre camino. Gracias, Mati. Para acomodar el micrófono, porque tenemos ya el espacio de educación a distancia en esta mañana de miércoles. Llega Marce Gato. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Pau, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Y con mucho gusto también recibimos a Romina Barón. Ella es especialista y también trabaja en el área de educación a distancia. Exactamente. Hermoso. Es compañera, no docente, diseñadora tecnopedagógica, pero además, y por eso la estamos convocando hoy, es docente de la carrera del ciclo de complementación curricular en Museología y Repositorios Culturales y Naturales. Uy, qué largo sonó eso. Y de la materia Metodología de la Investigación. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar acá. Conozco la radio, creo que vine una vez nada más. Ay, bueno, hay que venir más seguido. Me encanta. Hay que venir más seguido, hay que cruzar la puerta y venir. Y acá estamos y compartimos un mate cuando haya. Bueno, no las quiero interrumpir. Información sobre educación a distancia, porque vinimos con unos días, Marce, que estaba con los pelos de punta. Sí, pero sí. Bueno, estamos más tranqui, va fluyendo. Tema campus va fluyendo. Pero bueno, contamos nada, antes de empezar a charlar un poco con Romy, vamos a tirar como la info más dura que tiene que ver con exámenes finales. La semana que viene se van a desarrollar del 12 al 16 de mayo las mesas de exámenes finales en las 3 sedes para las carreras de educación a distancia, que son obligatorios, presenciales, y en todas las unidades de apoyo que tenemos en el país, que son ya 23. Así que bueno, avisar y recordar que tenemos esas mesas ya la semana que viene, y también recordar que sigue abierta la inscripción para todas las carreras de la universidad, en particular para las carreras de educación a distancia, que pueden enviar la documentación previa preinscripción a través del SIU y enviar la documentación vía virtual en la casilla inscripciones@undab.edu.ar. Así que eso es como el aviso parroquial de la semana. ¿Por dónde vamos a sumergirnos hoy en la educación a distancia? Bueno, hoy vamos a conocer un poco un rol fundamental, que es el rol del docente en la virtualidad, y que bueno, tiene sus características particulares, no siempre tan conocidas o familiares. Así que nada, Romy, que tiene bastante experiencia desde su rol de diseñadora, pero también y fundamentalmente como docente, nada, queríamos conocer su experiencia. Así que bueno, Roma, contanos un poco cuáles son las principales tareas que tiene que realizar un docente cuando se le propone dictar una materia a distancia. Bueno, principalmente ahí también va pasando que no es lo mismo un docente que tiene su trayectoria en la presencialidad y de repente tiene que pasar la virtualidad. Entonces eso implica un mayor desafío para el docente, ¿no? Que no trabajó nunca en otro entorno. Bueno, en mi caso, como yo ya venía trabajando en el entorno, para mí eso, digamos, fue un camino allanado. Pero bueno, principalmente es que hay que apropiarse de prácticas educativas que están mayormente ligadas a la tecnología y al uso de diversos lenguajes pedagógicos. No significa que en presencial no hay esos diversos lenguajes, pero acá hay que ponerlos en juego de una manera un poco más enérgica. ¿A qué me refiero? Un poco más de tecnicismos, tal vez, con el lenguaje. El lenguaje pedagógico me refiero a que en el entorno, como usamos una plataforma, un entorno virtual, nosotros tenemos que trabajar con diversos formatos como audiovisual, materiales interactivos. Entonces eso habla de un universo diferente de comunicación con el estudiante. Tengamos en cuenta que en la virtualidad nosotros no estamos al mismo tiempo ni en el mismo lugar con el estudiante. Por lo tanto, lo que se publica, el contenido, tiene un mayor peso. Digo, no es lo mismo que presencial. Hago siempre esta distinción para imaginarnos eso, ¿no? Pero en presencial uno está presente en el aula, las preguntas, digamos, si hay dudas se resuelven quizás en el momento, hay una dinámica presente. Más ágil, hay otra agilidad. Exactamente. ¿No? Entonces, los materiales que se publican en el aula son importantísimos. Por eso nos convertimos también en productores de contenido. No es lo mismo, digamos, más allá de acercar las lecturas, la bibliografía, nosotros tenemos que producir material que los motive, que los interpele, que, bueno, a veces se logra, a veces no se logra, pero bueno, el desafío es constantemente mejorar esa práctica, ¿no? Buenísimo. Y contanos un día a día, no sé, una semana, el día a día de la cursada. Empieza, ya tengo todos los materiales en el aula, publicados.
empieza la cursada en marzo. ¿Cómo es el día a día de un docente en la cursada virtual? Bueno, mira, yo lo que hago es, digamos, sabemos que las clases en la virtualidad son semanales, inician de repente un día lunes, finalizan un día domingo. Bueno, el día lunes, cuando se habilitan todos los materiales, los contenidos que ya fueron revisados, actualizados, eso es muy importante para el rol docente en el aula virtual. Me refiero, por ejemplo, a ver que los enlaces sean correctos, que la lectura sea la correcta, etcétera. Bueno, ahí envío un mensaje a través digamos, de lo que se llama, nosotros en el aula tenemos un foro de avisos que es unilateral, es decir, es como una cartelera de novedades que al mismo tiempo le replica a los estudiantes en el aula. Eso está buenísimo porque, bueno, los que no están con el campus abierto, les llega por correo, uy, abrió el aula, el docente me está hablando. Bueno, y ahí empezamos a marcar ese ritmo de cursada, ¿no? Por eso digo, nos alejamos de esto solamente de pensar que es autónomo el estudiante. Nosotros tenemos que acompañarlos, ir marcando ese ritmo. Después, bueno, generalmente siempre hay un planteo de una actividad, digamos, por supuesto, el material que introduce hacia las lecturas, hay una mediación pedagógica en ese sentido, con esto de los lenguajes que les comenté recientemente. Y una actividad. La actividad es fundamental en el aula virtual porque nosotros nos centramos en conocer el proceso del estudiante a través de la participación y el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Es la manera que nosotros tenemos que poder constatar que hay un seguimiento, hay un proceso. Así que en general tenemos actividades, yo planteo actividades todas las semanas, con una retroalimentación, ¿no? Que, digamos, si no es como sentir que estás del otro lado, ¿no? A ciegas, porque en definitiva sí estás a ciegas, quiero decir, en soledad y a ciegas porque no tenés esa ida y vuelta que ocurre en el aula, que ocurre en la cursada presencial, y es necesario tener medianamente un seguimiento, que es lo que estaba diciendo Romina, de qué es lo que está pasando en cada uno de los estudiantes. Sí. Sí, así y no queda otra, digo, que no sea de esa manera, ¿no? Planteando todo el tiempo consignas y laburando sobre los temas. Sí, potenciar los espacios de comunicación, quizás para que sienta el estudiante o la estudiante que del otro lado hay un docente que está respondiendo a esas consultas y esas interpelaciones y a ese trabajo, y lograr también que se conecten con el resto de sus compañeros y compañeras, ¿no? Porque también motivar la interacción entre todos los participantes del aula es uno como los desafíos que tenemos nosotros también como generar el vínculo, crear esos lazos, ¿no? Que es más difícil en virtual porque no están en un lugar donde se pueden ver y entonces hay recursos que también posibilitan esas prácticas de encuentro. Bueno, eso también tenemos que incorporar y seguir trabajando, ¿no? Sí, totalmente. Y esos recursos es como que hay veces que, bueno, hay que estar haciendo el vínculo entre la propuesta pedagógica y la configuración técnica, y la disciplina, es como que estar tratando de vincular eso y hacer un seguimiento bastante de ese recurso que uno plantea y de esa actividad, como, bueno, planteo un trabajo en un foro. El foro es uno de los recursos. Si yo no hago un seguimiento de ese foro dinamizando esa conversación, quedó planteado ahí, la actividad está planteada, pero no pasó nada en esa actividad. El docente es como súper importante para dinamizar esos espacios de encuentro. Claro. Esto, agregando un poquito, es importante como conocer la plataforma, la actualización, de estar, digamos, permanentemente capacitándonos. Nosotros tenemos, en mi caso yo también tengo mi diseñadora pedagógica que me acompaña, digamos, en esto, pero digo, cuando hay un cambio en la plataforma o necesito hacer una actividad y no sé con qué recurso, es importante estar actualizados para hacer propuestas más innovadoras y más a la altura de la época también. Buenísimo, Romy. Y no sé, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los desafíos con los que se enfrenta un docente universitario que dicta clases en la modalidad a distancia? Bueno, antes cuando pensaba en la palabra desafío, es como la pensaba muy a futuro. Y ahora es como imposible pensar en eso. Como el desafío es como permanente, constante. No solo por la revolución de la tecnología y el uso y demás, que eso al docente lo está, y en general a la sociedad en su conjunto lo lleva
a cambiar constantemente las ideas, ¿no? Como que no pueden permanecer o solidificarse. Entonces, yo lo que veo es, para mí, dentro del aula el desafío es establecer y mantener contacto con los estudiantes, estar presente en el aula, promover la participación usando recursos innovadores, recursos inmersivos, ¿no? Que los estudiantes se sientan dentro de esa experiencia de aprendizaje y no que sea algo como si lo ves por la televisión, sino como estar dentro de esa trama, digamos. Así que bueno, en ese sentido, las propuestas de clases hay que adecuarlas siempre al curso también que te toca, porque no todos los estudiantes tienen la misma, no es que ¿qué pasa? La propuesta es escrita, entonces pareciera como que lo mismo funciona para este grupo que otro grupo, ¿no? Hay que adecuar y renovar las propuestas para cada cursada. Es todo un desafío, digo, en sí mismo, ¿no? El laburo de educación a distancia, no solamente por lo que cuenta Romy, por lo que nos contás siempre, Marce, que está vinculado, ¿no? A todo lo que forma parte del entorno virtual, sino por los tiempos que corren, porque a veces es difícil leer un foro con una participación de 30, 35, 40 personas. Totalmente. Eso demanda un tiempo importante. No lo digo solamente desde la parte de estudiantes, sino sobre todo desde la parte docente, donde para hacer ese seguimiento del que vos hablas, necesariamente tenés que chequear a esas 30, 40 participaciones en los foros, digo, y además de los foros, los trabajos que se tienen que presentar y demás. En cuanto al laburo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay entre la presentación de una actividad, cualquiera que fuere, y la devolución? Porque también hay devoluciones de los docentes a esto, de los docentes. Totalmente. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto puede, supongo, no sé, digo 2 semanas, 3 semanas? Por ahí vos me decís, no, a los 3 días hay una devolución, dependiendo del tipo de actividad de que se trate. Sí, las actividades tienen diferentes planteos de tiempo. Claro. Hay actividades de comprensión que quizás se plantean de una semana para la otra. Ahora después están los trabajos prácticos obligatorios, que en realidad tienen una semana de desarrollo, los estudiantes, que son como las evaluaciones parciales en la presencialidad. En nuestra modalidad, en nuestra universidad, se llaman trabajos prácticos obligatorios y son asincrónicos. Y tienen una semana de duración. Entonces los estudiantes plantean, pero durante esa semana también pueden tener un ida y vuelta de consultas con el docente, así que él o la docente está ahí como al tanto de lo que le va pasando y en un feedback, y la retroalimentación después de la evaluación se hace la semana próxima siguiente a la entrega de ese trabajo. Pero bueno, es como que el estar es el estar permanente, es decir, hay como un... Sí, aparte hay distintos canales de comunicación con el docente, porque pasa muchas veces que quizás uno plantea un plazo para ordenar la cursada, ordenar para no atrasarse, pero muchas veces como tienen la mensajería interna, el correo nuestro, el foro de consultas, te dicen, mira, tuve este problema, no pude llegar, o me atrasé porque leí otras cosas, si me das un plazo me extendés. Y eso sucede, y eso está bueno porque es esto de la comunicación permanente también frente a la dificultad o a las imposibilidades que tenga el estudiante para poder avanzar. Entonces estar ahí. Y uno va como de alguna manera ajustando esa cursada a ese grupo y a eso que va sucediendo. Y la moderación en los foros es interesante porque también lo que pasa es que es un espacio medio de libertad el foro. Entonces si bien hay una consigna, hay un despliegue ahí que hay que leer, y no lees lo mismo. Y si bien yo por mi parte, por ejemplo, hago una devolución general, pero también hago en cada estudiante, porque hay como distintas formas de decir las cosas. Entonces está bueno aprovechar para corregir. Claro, no deja de ser parte de la cursada, totalmente. Que es lo mismo que tal vez corregirías en una presentación, en una clase presencial. Sí, es que trabajas un montón. Viste que hay un mito de que pensás que, no, es justamente porque está centrado en la actividad. La virtualidad tiene su requerimiento, tal vez, hasta me atrevería a decir, un poco más que la presencialidad. Sí, tanto para docentes como para estudiantes, no estoy exonerando de esto a la parte de los estudiantes. Pero lo que me resulta también importante, como que hoy día, en que los medios digitales están como muy presentes atravesando toda nuestra vida,
También la comunicación dentro del entorno virtual lo que tiene que generar es como construir comunidad dentro de un espacio educativo, y eso es bastante difícil porque generar un vínculo de humanidad que hoy día tiene que ver con la ciudadanía digital, con estar atentos de cómo nos comunicamos con el otro y con la otra, en marcos de respeto, que estamos en una universidad, es decir, el docente también va como generando esa docencia de construir lazos humanitarios y de calidad. Y de calidad y de democratización también de la palabra dentro de los espacios de comunicación que tiene el aula, ¿no? Como también una responsabilidad de la que se hace cargo, porque como dice Romy, en un espacio de foro es un espacio bastante libre, entonces aparecen un montón de situaciones, de debates. Totalmente. Entonces la mediación de eso, es un desafío. ¿Algo más para cerrar esta intervención de hoy? No, finalmente agradecer muchísimo a Romy, excelente docente de la carrera. Se pone colorada. Así que gracias, y gracias a ustedes como siempre. Gracias Marce, gracias Romy. Gracias a ustedes por el espacio. Educación a distancia, paso por Línea Sur.